ediciones de Boxes. Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo episodio de Desde Boxes, ya sabéis, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Y hoy estamos en este podcast acabando la primera parte del campeonato. La Fórmula 1 se toma unas merecidas vacaciones hasta finales de agosto con la vuelta con el Gran Premio de Bélgica, y nosotros aquí en el podcast pues no vamos a ser menos, ¿no? De hecho, alguien ya ha empezado sus vacaciones, porque al otro lado de la línea únicamente está Juan. Buenas, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Emma, y hola a todos y todas. Pues sí, realmente nos hemos quedado en cuadro un poco más y nos cogemos las vacaciones ya todo el equipo antes de grabar el último, antes del parón, pero bueno, están disculpados que no es fácil los martes por semana pues quedar estas horas y más con siendo la época del año que es, ¿no? Sí, damos fe que las razones de no estar aquí son merecidas y les damos el visto bueno para que ya tengan ese descanso merecido, ¿no? Y bueno, pues si te parece, Juan, hacemos un parón, bebemos un vasito de agua y ya empezamos de lleno con el Gran Premio de Hungría. Antes de empezar con el Gran Premio de Hungría, Juan, comentamos, si te parece, un par de noticias. La primera de ellas es que en el anterior podcast comentamos que Fred Vasseur era nombrado el jefe de equipo de Sauber, y que la primera misión que tenía era confirmar la unidad de potencia que iba a llevar el equipo Sauber para las próximas temporadas. Y bueno, enseguida lo hizo, ¿no? Llegamos en Hungría y doble comunicado de Sauber, porque por un lado se confirmó que Sauber no seguía con la línea de Honda, y por otra parte Sauber también confirmaba que renovaba su acuerdo con Ferrari. De hecho, un acuerdo a mayores del que por supuesto tenía para esta temporada. Van a llevar los motores correspondientes a la temporada que corresponda. Es más, incluso Marchione, el mandamás de Ferrari del grupo Fiat, ha dicho que Sauber viene a ser ahora, a partir del próximo año, como el equipo junior de Ferrari. Con lo cual, pues al final Sauber, la gente que manda, que ha puesto el dinero el año pasado para rescatar el equipo, pues ha preferido resultados deportivos antes que lo económico, parece, ¿no? En base a las decisiones que han tomado en el último mes. Y de ahí un poco, pues, ya con esto, la marcha de Monisha, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Realmente fichar por Honda, si no era por un tema económico, pues no tenía sentido, dadas las perspectivas de futuro, ¿no? O al menos sería una apuesta arriesgadísima. También, como decíamos el otro día, pues a Sauber, tal y como está, quedar de último a una vuelta o quedar de último a dos vueltas del primero, pues tampoco creo que fuese muy diferente. Pero bueno, entiendo que este acuerdo con Ferrari sí que les conviene por las razones que has dicho, ¿no? Entonces, me alegro por Sauber, porque cuanto mejor y más competitivos sean todos los equipos, pues mejor, ¿no? Y a priori saldría ganando, porque, bueno, Honda, en el acuerdo de Honda también había alguna formulación para traer un piloto japonés dentro de su estructura y tal, pero bueno, la verdad que Sauber sea el equipo junior, teniendo en cuenta que en ese equipo junior de Ferrari tiene ahora mismo a Charles Leclerc, que está dominando la Fórmula 2. Tiene también a Giovinazzi, que está ahora mismo haciendo viernes en Haas, y de hecho fue uno de los protagonistas aquí en Hungría, porque el viernes se subía al Haas por la mañana en los libres 1 y 2, por la tarde volaba al simulador de Ferrari
hacía tropecientas mil vueltas y gracias a esa parte de simulador le permitió a Ferrari mejorar el setup para el sábado, ¿no? Y ya vimos lo que pasó y ahora comentaremos el sábado con la pole y posterior victoria de Ferrari el domingo, ¿no? Con lo cual ahí digamos que, a priori es un win-win de Sauber, ¿no? Motores actuales y si me da un tío como Charles Leclerc o Giovinazzi, pues bueno, ahí está un poco la duda, la actual pareja de pilotos, ¿no? Tanto Ericsson como Verlaine, pues Ericsson casi que, bueno, como los que el año pasado rescataron al equipo, pues son muchos de Ericsson, pues parece que tiene la continuidad, pero Pascal Verlaine, viendo que ahora son muchos de Ferrari en Sauber, pues casi que tiene los días contados y de hecho ya él dijo que no tiene ningún contrato para el año que viene y igual se va a tener que buscar las habituales. Una lástima porque los 5 puntos que tiene Sauber en el campeonato son de Sauber y las mejores actuaciones de Sauber han venido de su parte, ¿no? O sea que por un lado bueno y por otra parte Verlaine queda ahí en el alero, que vete tú a saber si es un piloto atractivo para ver, por ejemplo, un Williams o bueno, en cualquier otro equipo de la parrilla, pero claro, hay que encontrar un hueco, ¿no? Algún piloto se tiene que caer y alguno que el año pasado se tenía que caer como Massa resulta que vuelve, o sea que al final muchos asientos libres no... Bueno, en el caso de Berlín, a ver si Mercedes hace algo, ¿no? Pero la segunda parte de esta noticia realmente es, si en vez de fijarnos en Sauber, es fijarnos en Ferrari. Y soy optimista, porque a ver si de una vez Ferrari se decide a hacer algo con sus pilotos jóvenes, ¿no? Porque entiendo que si dan este paso es precisamente para que puedan tener un poco más de protagonismo en el futuro y no como ahora, que realmente todos los jóvenes pilotos de Ferrari parece que tienen la escudería cerrada para ellos, ¿no? Tienen cerradas las puertas, al menos mientras sigan renovando año tras año Para la próxima temporada parece difícil, ¿no? Porque otra de las cosas que dijo Marchione, que estuvo presente aquí en Hungría, es que quiere anunciar sus pilotos para el próximo año en Monza y con total seguridad se habla de que tanto Vettel como Raikkonen van a continuar en el equipo, con lo cual de cara al próximo año... Pero tendría lógica, Emma, o sea, en el sentido de decir, bueno, si firmamos este acuerdo con Sauber para, pues eso, crear una pequeña escuela, esa escuela habría que darle como mínimo un año a que diese sus frutos, ¿no? Entonces... Pero aún así con esas a Ferrari le cuesta... Tú imagínate que el próximo año montan a Leclerc, que en la Fórmula 2 está el tío, ha batido el récord de poles consecutivas y, bueno, seguramente con total seguridad se llevará el título, ¿no? Claro, va a Sauber, hace una temporada regular, porque Sauber sí tendrá el motor, pero el chasis, pues vete tú a saber, ¿no? Con que logre hacer lo que hace Verlaine este año, pues ya me daría con un canto en los dientes, ¿no? Y a partir de ahí, ¿Ferrari qué? O sea, ¿qué necesita Ferrari que haga su piloto junior para elevarlo a la categoría de su escudería, la mayor, ¿no? Junto a Vettel se presupone, ¿no? Porque ya hay que jubilar a Raikkonen. O sea, ¿qué tiene que hacer, ¿no? Por eso te digo, o sea, ir paso a paso. Y parece que este es un primer paso. Sin lugar a duda camino, ¿no? O sea, con lo cual, pues yo lo que veo de positivo a este respecto es eso, ¿no? Es ver que da la sensación de que algo están cambiando las cosas en Ferrari. No, ahí sin duda, porque bueno, que salga Marchione, que es el que más manda ahí, y que diga que esto va a ser una especie de junior team y tal, pues que haya felicitado a Giovinazzi por lo que comentaba antes de estar por la mañana y por la tarde en el simulador y tal. A ver, que lo diga el manda más, pues no es como otros años que bueno, negocia, no sé qué. No, aquí ya sale el tío que firma los cheques a todo el mundo y que se ponen firmes todos ante su presencia, ¿no? Y ya, como dices tú, Juan, ya es elevarlo a otra categoría que ya tocaba. A ver, Ferrari es en la Fórmula 1 es lo más de lo más, y que equipos como Red Bull lo tengan esto trabajadísimo, incluso Mercedes lo tenga trabajado
y incluso hasta Force India, Renault lo tenían hasta más trabajado, pues era un poco de vergüenza viendo el poderío que tenía Ferrari, que ahora un poco están explotando, ¿no? En su momento empezó todo por el problema del accidente de Massa, y a partir de ahí todo ascendente, ¿no? Pero les ha costado dar el paso de un equipo junior, ¿no? Teniendo todo económicamente y teniendo escuderías que lo están pasando más mal, y que dándole una limosna para Ferrari pues les abrirían las puertas, ¿no? Y ahora, de una vez por todas, pues oye, mira, queremos hacer esto, te damos estos motores, tenemos estos pilotos y todos de acuerdo, y la ecuación es positivo. Aquí también otro que sale perjudicado de esto es Honda y McLaren. Me refiero, si Sauber no quiere los motores Honda, ¿cómo los va a querer McLaren? Ese es un poco si Sauber no quiere tus motores... No, eso es el planteamiento es totalmente diferente, ¿no? McLaren, yo entiendo que el acuerdo que tiene con Honda va más allá de los propios motores, ¿no? Y hay mucho más en juego que la propia unidad de potencia en ese acuerdo, ¿no? Lo tenemos también ya comentado, entonces no sé si merece la pena volver a insistir, ¿no? Pero sí, ahora pero mismo me refiero, McLaren Juan, depende económicamente, bueno, no es que dependa al 100%, pero vamos, si no tiene el apoyo de Honda, pues tendrían que cambiar planteamientos, y por ejemplo no se podrían permitir el lujo, desde luego, de tener a un piloto como Fernando Alonso en sus líneas, ¿no? No, pero me refería más al tema. Se supone que en Sauber, vamos, estarían como locos, sobre todo por la parte económica de tener Honda, ¿no? O sea que ¿dónde hay que firmar? Y firmo, ¿no? Y en cambio, pues han dicho que no, y por la parte de McLaren, que en McLaren ya lo vemos, por no repetir, pero tiene unos lazos ahí entre todas las partes muy fuertes, pero bueno, no deja de ser curioso que un equipo como Sauber ahí del fondo de la parrilla le dice no a Honda, y McLaren pues a priori va a seguir con ellos, ¿no? Que por otra parte Honda evidentemente que ya casi daba por hecho que iba a tener a Sauber, pues ahora se tiene que buscar las habichuelas en otro lado, ante la duda, y aunque cada vez parece más claro que McLaren pueda seguir con Honda, aunque bueno, igual este movimiento que voy a comentar ahora hace que cambie también la película, y es que ahora se habla de Toro Rosso y Honda, que Honda estaría negociando con otra escudería, y esa escudería, vamos, la parrilla, única escudería hipotable para negociar es Toro Rosso. Y aquí la duda es, ¿Toro Rosso lo podría hacer? Sí, ¿no? Porque Toro Rosso no es Red Bull, aunque pertenecen al mismo dueño, por así decirlo, pero en Toro Rosso ya sabemos que si le das uno, mejor que dos, por así decirlo, más ahorro mejor para todos. Y aquí la duda es con Carlos Sainz. Vamos a ver, si Toro Rosso cambia de motores por tercer año consecutivo, que ya es escandaloso, ¿no? Porque Renault, Ferrari, Renault y otra vez Honda, ya sería 4 años cambiando de motor consecutivamente, es algo improductivo totalmente. Y por otra parte, si Carlos Sainz continuara con ese supuesto Toro Rosso Honda, pues vamos a ver dónde está el crecimiento del piloto, que ya como comentamos en el anterior podcast, yo creo que Carlos Sainz quiere irse, y en Toro Rosso necesitan una reconstrucción, y quizás es el momento de empezamos de cero y hacemos la reconstrucción ya que estamos, pues todo a la casa por el tejado, ¿no? Pero si Carlos Sainz continuara en ese supuesto Toro Rosso Honda, pues no, vamos a ver. Yo no lo sé. Lo mismo que hablábamos de Sauber, que sería un poco a priori desastroso, pues imagínate. En Toro claro, Rosso, ¿no? es eso. Apostar por Honda es una apuesta muy, 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 muy arriesgada. Y o bien eres McLaren y no te queda otra, o si no, yo entiendo que una escudería que apueste por Honda es una escudería que le da un poco lo mismo que dar muy adelante o muy atrás. Uh-huh. No sé hasta qué punto es el caso de Toro Rosso,
Desde luego no es el caso de Carlos Sainz, no es el caso de los pilotos de Carlos Sainz, porque de Kvyat, en fin. Iba a decir de los pilotos que tiene ahora mismo Toro Rosso, pero es que Kvyat se hacen la es también un reconstrucción caso aparte, ¿no? se hacen la reconstrucción con pilotos nuevos. Si fueran chavalines, pues les da un poco igual foguearse un primer año a esperas de que, bueno, porque claro, de que con Honda siempre estamos, algún día acertarán, igual es mañana, como dentro de 3 años. Enma, Toro Rosso no deja de ser una bebida energética que lo que busca es publicidad y lo que en el fondo lo que busca es vender más bebidas, ¿no? Y Toro Rosso, quieras que no, vale que no ganará carreras, pero siempre está ahí y se oye hablar de Toro Rosso. En estos últimos años se habla tanto de Toro Rosso pues como se puede estar hablando de Force India o de Williams, si me apuras, ¿no? No, pero Toro Rosso es más una fábrica. A día de hoy era una fábrica para servir al equipo grande, pero claro, el pero problema es que el equipo... Yo lo que quiero decir es que Toro Rosso lo que quiere es vender bebidas, o sea, es así, es publicidad. Y de acuerdo que Toro Rosso es claramente es el equipo B, ¿no? de Red Bull. Pero eso no quita para que también seguro que tenga sus ingresos indirectos por publicidad la firma madre, gracias a ellos. De ahí a pasar a arrastrarse como está haciendo Sauber y a no salir nunca en carrera más que cuando eres doblado por coches más rápidos, tampoco... Hombre, a priori sí, sería un paso atrás. Pero claro, es que con Honda estamos en este condicional de que si dan el pelotazo, pues igual le sale bien, pero... Claro, es que sí, lo que decías es una tú antes, apuesta muy arriesgada. Es arriesgarse, a día de hoy es arriesgarse, porque en McLaren, como tú decías, es que al final no le queda más, salvo que este movimiento desbloqueara una unidad de potencia Renault para McLaren, pero bueno, a McLaren al final no le queda más remedio que comérselo con patatas el motor Honda, ¿no? Eso es impepinable, más o menos. En cambio Toro Rosso, pues que tiene contrato con Renault para el próximo año, pues dar el cambio pues es arriesgarse a tal, no sé, ahí el problema es si Sauber ha dicho que no, ¿por qué Toro Rosso va a decir que sí? Teniendo, en el caso de Sauber no tenía contrato para el próximo año, pero Toro Rosso sí que tiene contrato para el próximo año con Renault, con lo cual ahí... Claro, yo no le veo mucho fundamento realmente. O sea, no creo que al final Toro Rosso acabe firmando con Honda. Y además rompería las posibles sinergias de Red Bull y Toro Rosso al contar los dos con la misma unidad de potencia y tal, que bueno, siempre ayuda compartir datos de unidad de potencia entre las dos escuderías y tal, ¿no? Bueno. Acaba de empezar la silly season y me da la sensación de que esta noticia va por ahí. Bueno, el caso es que ahí, desde luego, esto a Honda un desbarajuste al menos ha tenido, porque imagino que ellos confiaban en tener al menos una segura con Sauber, a vistas de lo que pase con McLaren, pero al menos una, ¿no? Y Sauber, sorprendentemente, se les ha caído, y que yo también espero, vamos, a ver, si McLaren continúa como única escudería de Honda, seguiría siendo que ahora más o menos están solucionando el problema de fiabilidad, vale, pero únicamente recoger datos de un monoplaza en pretemporada, teniendo la competencia que recibe de 3 monoplazas casi todos, la competencia, pues eso siempre lastra, ¿no? En fin, ahí vamos a ver qué pasa en Honda y lo descubriremos en los próximos meses. Y ya, si te parece, Juan, empezamos con un Gran Premio de Hungría, donde el viernes en los primeros libres la verdad es que vimos bastantes accidentes del propio Giovinazzi, de Verlaine y de Palmer también, que estuvo en su tónica habitual, ¿no? En plan Jolioff en vez de Jolio, el pobre, ¿no? Y ya metidos en los libres 3 antes de la clasificación, pues vimos que, como comentaba antes, Giovinazzi hizo bien su trabajo tanto como con Haas por la mañana como en el simulador Ferrari por la tarde, y le suministró
importantes datos a Ferrari para que mejoraran su setup, y eso se notó sobre todo el sábado, ¿no? Aquí, como era de esperar, los Ferraris deberían estar en la parte alta. El viernes los que estuvieron en la parte alta sobre todo fueron los Red Bull, pero ya el sábado Ferrari, tanto Vettel como Raikkonen, marcaron la pauta en la parte de arriba, eso sí, seguidos entremezclados entre Mercedes y los Red Bull, y por detrás del resto del mundo, por así decirlo, pues veíamos a McLaren de Fernando y también a Carlos Sainz, ¿no? Y ya metidos en clasificación, en la Q1 se quedaron los habituales, Ericsson, Paul Di Resta. Y ahora os preguntaréis, ¿qué pinta Paul Di Resta aquí? Pues resulta que Massa se empezó a encontrar mal el viernes, con mareos y, bueno, algo perjudicado. Decidió descansar del viernes al sábado, se subió en los libres 3 del sábado, y ya ella otra vez manifestó mareos y que se encontraba mal, y de hecho ha habido un virus en el paddock aquí en Hungría que ha afectado a 10 personas, y bueno, le ha tocado a Massa, y Williams se vio, bueno, Massa decidió ante el malestar y tal, pues no era adecuado disputar lo que restaba de fin de semana, y eso provocó que Williams tuviera que recurrir a su tercer piloto, y su tercer piloto en este caso era Paul Di Resta, que desde el 2013 no se subía, creo recordar, a un monoplaza de Fórmula 1. Es cierto que hace simulador, que es lo que toca, pero bueno, en vista de que lo que tenía delante de sí era una clasificación, que era la primera vez que se subía un monoplaza de este año por primera vez en clasificación, en plena competición, de la nada y tal, pues ya con que cumpliera el 107% y subiera y bajara las marchas, acelerara y frenara, casi que con eso ya valía, ¿no? Y de hecho incluso quedó por delante del pobre Ericsson. Y ahí tenés la explicación porque vimos a Paul Di Resta este fin de semana con Williams. O sea, es que no estaba al tanto. Dices que no se subía a un Fórmula 1 desde el 2013. Si no recuerdo mal ahora, desde 2013, sí, con Force. O sea, no, por ejemplo, no tenía experiencia en lo que se refiere a pilotar un coche con el doble motor, o sea, con el motor. Sí, con la parte híbrida. Vaya, ¿no? No tenía. Bueno, tienen la experiencia del simulador, que a día de hoy pues es muy real, ¿no? Pero claro. Sí, pero no es la realidad, evidentemente. No, pues la verdad es que me parece que ha hecho un papel de lo más salientable en ese sentido. Y teniendo en cuenta que el tío... Las diferencias con Stroll tampoco fueron exageradísimas. Claro, no fue, y porque no pudo hacer libres 3, o sea, empezó ya desde clasificación. Si hubiera tenido más rodaje, no me extrañaría que hubiera adelantado al propio Stroll, que ya hubiera sido una vergüenza absoluta para Stroll que Paul Di Resta, que se sube a 2 minutos antes, hubiera quedado por delante de él. Sería un desastre absoluto, ¿no? O sea, sería antes de la carrera, para que nos hagamos una idea, Di Resta que se había subido 12 minutos, ¿no?, al coche, que es lo que dura la vamos, Q1. prácticamente pues nada. Si en 12 minutos es capaz de quedar a un segundo de Stroll. Sí, y de hecho, bueno, normalmente Paul Di Resta está ayudando, hace comentarios en la Sky, y bueno, pues estaba comentando los libres 3 y, oye, chaval, que te tienes que bajar, vestirte y tal, y ponerte a correr. De hecho, hay una anécdota curiosa con Paul Di Resta, que las botas le quedaban pequeñas, y en clasificación no tanto, ¿no? Porque apenas duró pocos minutos, pero claro, en carrera duró más, y las botas le eran pequeñas. Era un número más pequeño que sus pies, y claro, imagínate, el malestar era... Imagínate, bueno, no sé si alguien se ha puesto unas zapatillas más pequeñas que su pie, pero esto lo que demuestra es que realmente lo de los pilotos suplentes están ahí de cara a la galería, porque no tiene sentido que ni siquiera el piloto que va suplente se lleve un mono en condiciones y unas botas en condiciones. A ver, es que normalmente... Por no decir ya que un piloto suplente debería haber como mínimo... A ver, que él llevaba un ratito, ¿no? Todo eso de la ropa, el casco y tal, eso lo tenía, ¿no? Pero no sé por qué extraña razón las botas pues no eran de su pie,
y claro, imagínate eso en carrera, en tu cabeza está percutiendo de me duelen los pies, me duelen los pies, me duelen los pies porque son más cortas, ¿no? O sea que en fin, queda como una anécdota y positivo para él que, bueno, ayer estaba comentando, seguirá comentando, pero ha tenido la oportunidad de subirse a un monoplaza de Fórmula 1 de este año. Bueno, ahí queda, ¿no? Como decía, en la Q1 también se quedó el compañero de Ericsson, Pascal Verlaine, el compañero de Diresta, Stroll y Magnussen. Ya en la Q2 se quedaron Román Grosjean, Sergio Pérez, Dani Kvyat y Esteban Ocon. La verdad es que aquí los Force India flaquearon un poco, al menos en clasificación, aunque después en carrera se recuperaron, ¿no? También se quedó Palmer, que no consiguió pasar a la definitiva Q3. Con lo cual, esto significa que en la Q definitiva 3 vimos cómo pasaba Carlos Sainz por fin, y los dos McLaren que no pasaban a la Q3 definitiva desde el anterior Gran Premio de Mónaco, y esta vez no tenían penalización como tuvieron en aquel momento tanto Button como Van Dorn. Carlos Sainz fue 10º, Van Dorn 9º, Fernando Alonso fue 8º, 7º Hülkenberg, 6º fue Ricardo, 5º Verstappen, 4º Hamilton. Aquí la verdad volvió a tener problemas como tuvo en Mónaco, menos, no tan graves como en Mónaco, pero no lo pasó bien Hamilton. De hecho, en el primer intento de marcar una vuelta rápida en la Q3 pues falló, y bueno, y Toto Wolff dijo que eso le arruinó las posibilidades de luchar por la pole, pero bueno, yo creo que no. Pero el problema ese del que se quejaba, de que las ruedas, los neumáticos, como si hicieran temblar el coche, Vibraciones, sí. Las vibraciones esas, o sea, fue al único, ¿no?, que le sucedió. Absolutamente, o sea, ningún otro piloto se quejó de el único que de ese tipo de problemas. O sea que... Y además que le ocurriese con varios juegos de neumáticos, no sé, a mí fue una cosa que me extrañó bastante. Ahí Hamilton, cuando no está a gusto, pues se nota. ¿Qué hace? Lo hace ¿Se saber. Inventa las cosas? Lo hace saber. Cuando no está a gusto, lo hace saber, y no empiezan a... la típica imagen de un hombro el diablo y en otra el ángel, y el diablo le está diciendo, oye, las ruedas no van a funcionar, y el ángel es paz Hamilton, y siempre gana el diablo. Además, luego, Mercedes dijo en algún momento que era lo que le ocurría al coche. No, simplemente que no, pues que Ferrari era mejor no, me refiero a en lo que respecta a las quejas estas que tenía Hamilton, que le vibraban las ruedas. O sea, es que... No, que yo sepa, no, nada. O sea, simplemente que... Es que a mí me parece extrañísimo. Que alguna frenada debió cometer algún plano o algo, y a partir de ahí, pues... Pero es que le sucedió con varios juegos de neumático. O sea, de hecho, creo que en la Q3... lo que pasa es que estaba viendo, o sea, este fin de semana lo vi todo en inglés, y entre que para entender el inglés pues tengo que estar concentrado y ya no puedo mirar tiempo, quiero decir, pues que realmente es diferente a ver una película, ¿no? O una conferencia, una carrera de Fórmula 1, en ese sentido, escuchándola en inglés, o al menos lo que yo entiendo de inglés, y me perdí un poco los temas, ¿no? Pero creo recordar que incluso renunció en la Q3 ya al primer tiempo, porque según salió vio que las ruedas le vibraban y se metió para adentro. Sí, al final se metió en ese primer intento porque se pasó en la curva esta rápida al final del primer sector. Vale, fue largo. No fue por las ruedas entonces. Y, bueno, ya si vas largo ya no tiene sentido seguir, ¿no? O sea que entre lo de las vibraciones y ya que se fue largo y tal, pues no tuvo su día, ¿no? Tercero fue Bottas, segundo Kimi, y Vettel, que lograba otra pole, ¿no? Primera línea para Ferrari, lo que demuestra que aquí en Hungría iban bastante fuertes, ¿no? Incluso Kimi manifestó que también no hizo la vuelta perfecta, y que incluso llegó a pensar en apostar por la pole para él, ¿no? Que la verdad, para Ferrari la situación era idílica, porque su candidato al título era Vettel primero, y encima el escudero segundo, y encima Hamilton cuarto. Pues genial, aunque la duda, yo al principio cuando vi la parrilla dije, bueno, ahí pues Mercedes hace intercambio entre ellos,
y Hamilton que intente luchar con los Ferrari si puede, ¿no? Pero claro, después vimos una cosa en la carrera que ahora comentaremos que casi es de lo que hay que hablar, ¿no? En carrera, Juan, porque la verdad que la carrera fue... Ya podemos meternos ya directamente, si quieres. Sí. Hoy, como no está Dani para hacernos el resumen, de todas formas, Hungría es la salida y poco más. Y ver si hay algún undercut, que no fue la cosa así. Y poca más historia tiene, ¿no? O sea, prácticamente la carrera se decidió en la salida. Antes de empezar con la salida, comentar que Hülkenberg tuvo una penalización de 5 posiciones por cambiar caja de cambios, con lo cual su inicial 7ª posición pues se volvía más negativa, con lo cual eso hacía que Fernando y Carlos Sainz subían un puesto, ¿no? Con lo cual Fernando salía 7º y Carlos en principio 9º por la parte limpia, que aquí en Hungría pues siempre es un punto a favor. También... Bueno, sí, y otra cosita más también de la clasificación, de subrayar, ¿no? El buen fin de semana que ha tenido McLaren, que hasta consiguió que sus 2 pilotos llegasen a la Q1. Sí, Perdón, sí. a la Q3. Y aparte en todo el fin de semana, que antes lo comentaba, en todo el fin de semana ninguna muestra que yo sepa de duda de fiabilidad, o sea, no ha habido nada en este sentido, con lo cual, o sea, al menos algo de positividad estamos, o sea, dentro de la situación que tenemos, pues algo positivo es que la fiabilidad, eso sí que ya, vamos, es que es impepinable, que había que mejorarla, hay que acabar vueltas, ¿no? Después otro que tuvo también una penalización fue, como no, nuestro amigo Kvyat, que otra vez tuvo una penalización de 3 posiciones por molestar a un piloto en la clasificación, que ahora no recuerdo muy bien quién fue, creo que recordar que igual fue uno de Haas. ¿No sería Stroll? Pues no, sí, fue Stroll. Y aparte de las 3 posiciones, también le cayó un puntito en el carnet, con lo cual Kvyat está a 2 puntitos de perderse una carrera, y hasta el Gran Premio de Estados Unidos, más o menos esas fechas, no le caducan los primeros puntos, con lo cual Kvyat va en progresión de perderse una carrera impepinablemente, ¿no? Y ya si te pierdes una carrera, vamos, yo si soy Red Bull digo, te pierdes una carrera, no vuelvas, ya no vuelvas, no lo intentes. ¿Qué piloto saldría en vez de...? Hombre, pues imagino de que Pierre Gasly es el que más papeletas tiene para, en caso de que Kvyat se perdiera esa posición, ese gran premio, pues subirlo, ¿no? Y si no Pierre Gasly, pues Son Galel, que está en la Fórmula 2 y que ahora está probando con el equipo en los test post-Hungría. Pero bueno, si no está Kvyat, Pierre Gasly casi con total seguridad. No, es que es lo que dices, o sea, tiene muchas papeletas para no tener llegar a tener esa sanción. Ya está ahí en las últimas, la está saboreando ya la sanción. A lo poco que haga, parece que las atrae, como en su época Maldonado, que atraía los problemas, pues bueno, no es que las atraiga, es que se las busca. Se las busca y se las atrae también. Porque lo de Stroll y tal, a ver, en este caso a la hora de hablar de estorbos en clasificación, vale, os imagino que los comisarios tienen los datos de telemetría, etcétera, pero digamos que en Gran Bretaña pasó lo de Hamilton y muchos pilotos se quejan de que está muy molestado, a veces hay sanción, a veces no hay sanción, y que ahora parece que si te llamas Kvyat, pues no hay problema, no me complico la vida, sanción, no hace falta investigar, es Kvyat seguro, sanción, ya está. Es Hamilton, espera que investigue un poquito más, que a ver cómo está en el campeonato. No queremos influir en el campeonato. No queremos influir, ¿sabes? Esas cosas, pues como al final... no quiero influir, voy a influir. Efectivamente, no. Bueno, nos metemos ya en carrera. Como decíamos antes, lo principal se decide un poco en la salida. Una salida donde vimos que los Ferrari, a diferencia de las otras primeras líneas que tuvieron esta temporada, pues tanto Vettel como
Raikkonen conseguía amarrar sus respectivas posiciones. Por detrás veíamos como Bottas también conseguía amarrar su posición. Había más dudas entre Hamilton, Verstappen y Ricardo. De hecho, Ricardo le pelea la posición en las primeras, quizás no en la salida, sino a partir de la primera curva, ¿no? Le intenta pelear la posición con Verstappen, y ahí tenemos el primer conflicto importante de la carrera, que es el toque Verstappen con Ricardo, que acaba con Ricardo abandonando. Y bueno, la racha esta de megapodiums de Ricardo se la ha venido a pique en 2 grandes premios, ¿no? Ya en Gran Bretaña... Hombre, para ser justos, en esta carrera lo hubiera tenido muy difícil, ¿eh? Bueno, a ver, conseguir el podium sí, pero al menos lo que hizo en Gran Bretaña, repetir un quinto, cuarto y después, no, eso sí, hombre, eso seguro que sí. y después, pero quiero decir, después al en vista de los podium- problemas de Ferrari, si hubiéramos tenido en el mejunje a Red Bull, ya sería lo ideal. Sí, pero para si meter en la salsa, Mercedes no pudo con Ferrari, Bueno, Red Bull tampoco iba. Vamos, que no sé. ahora lo hablaremos. Ahora lo hablaremos. Ahora lo Verstappen hablaremos. no privó de un podium. Bueno, lo hablaremos A porque Ricciardo. debido al toque entre Verstappen y Ricardo, por un lado, Ricardo abandonaba, había safety car, y aparte a Verstappen le colocaba una sanción de 10 segundos. Esta sanción de que 10 segundos en tu parada, y si no cumples en la parada, pues se suma al final de tu tiempo, ¿no? Él le tocó cumplir en la parada, una carrera que fue a una única parada, ¿no? Salvo casi nadie, ¿no? Hubo alguna excepción por el safety car, como los Sauber, que intentaron hacer alguna locura y tal, pero lo normal era ir a una parada, ¿no? Y bueno, por un lado teníamos ese conflicto. También en la salida tuvimos un toque entre Grosjean y Hülkenberg, que también se investigó y que finalmente no hubo ninguna acción a tomar con Hülkenberg, que también iba a ser protagonista de la carrera, por lo que después comentaremos. Y bueno, a partir Hombre, y de la salida, bajo mi punto de vista, me defraudó un poco Hamilton, que al final se dejó adelantar por Verstappen. Sí, pero al final recuperó, ¿no? O sea... Sí, pero quiero decir que desde luego Hamilton no es un maestro saliendo, vaya. Y aunque da la sensación de que salieron todos bastante bien, ¿no? Pero yendo cuarto, jugándote el Mundial, que en la salida, en un circuito como Hungría, en el que es dificilísimo adelantar, no te adelantas, o sea, quiero decir, pierdas una posición cuando lo que tenías era que intentar por todos los medios ganar alguna, no dice mucho en pro de la salida que hizo, ¿no? Y vale que sí, que le dio lo mismo, pero le dio lo mismo, entre otras cosas, por los 10 segundos de sanción. Si no, igual aún lo hubiese pasado peor. Bueno, ahí un poco está lo que te iba a comentar yo, que Verstappen, bueno, esos 10 segundos extras que se comió por la sanción, que o sea, es otra, ¿no? Cuando el conflicto entre dos pilotos de la misma escudería, yo no sé si la sanción es un poco redundante, porque o sea, ya con el toque se está perjudicando a la propia escudería. Esto es reperjudicarse así. O sea, no sé si la sanción de 10 segundos fue mucho. A mí, igual cuando vi 10 segundos dije, ostras, 10 segundos, quizás 5 ya sería mucho, pero 10 segundos ya se me fue a muchísimo. Después, viendo la reacción que tuvimos con Hülkenberg, Carlos Sainz y las otras acciones de todo el fin de semana, que bueno, que yo no estoy de acuerdo contigo, apenas. ¿eh? ¿Qué? O sea, bueno, que no estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos, o sea, por un lado, la FIA va a hacer lo que le dé la gana, punto. Eso es, o sea, eso ya no entra, o sea, porque va a hacer realmente tal cual, lo que le dé la gana. Pero si la FIA actuase como a mí me gustaría que actuase, no miraría, eso no lo tendría en cuenta, en que ya se ha perjudicado mucho la escudería cuando son... Es decir, cuando metes la pata, da lo mismo que sea tu compañero de equipo que otro. La has metido y es la misma sanción te deberían poner la misma sanción que sería si fuese otro equipo. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo que hay veces que lo aplican así y otras veces no. En este caso, creo que lo aplicaron así, ¿no? Llevas razón, que da igual sean compañeros o no compañeros, ahí estoy contigo. Pero que
clavaran 10 segundos a Verstappen y que Hülkenberg nada, Carlos Sainz nada, a Magnussen le cayeron 5 segundos. ¿Por qué a Verstappen 10? ¿Qué fue? Porque abandonó Ricardo y en caso de Magnussen, Hülkenberg acabó la carrera. En el caso de Carlos Sainz y Fernando Alonso no ha habido nada. Hombre, entiendo que por un lado influye el hecho de haber dejado a un tío fuera. Hombre, ya sabemos que influye en vista de lo que vamos de temporada. Claro. Y luego, por otro lado, realmente tampoco es que la haya visto muchas veces repetida, pero me da la sensación de que tenía sitio de sobra. A ver, es evitable. A ver, tú ves la repetición, o sea, pero totalmente, quiero decir, es como muy jolín. Ya Ricardo va por fuera, que en esa se pasó mucho. Ricardo es cierto tenía que sitio y sitio como para Ricardo va por fuera, que en esa parte, bueno, en estas circunstancias ir por fuera es hasta beneficioso, ¿no? Se ven muchos adelantamientos en esa parte de Hungría yendo por fuera en las primeras instancias de las carreras, y claro, eso deja a Verstappen todo el interior, y en cambio pues Verstappen se fue a cerrarlo, ¿no? En fin, ahí desde luego ya no es que solo lo fuera a cerrar en plan sacarlo de la pista, sino que encima provoca la colisión. No, sí, claro, es que al intentar tapar se le va un poquito el coche lo suficiente como para adiós impacto. O sea, produce impacto sí o sí, y bueno, y con tal mala suerte de que es el radiador y adiós muy buenas. O sea, si al menos fuera, no sé, un pinchazo, bueno, hemos visto toques y no pasa nada, pues aquí sí. Aparte, un toque que lo escuchas es como un disparo, ¿no? Con ¡pum! Contra el radiador que petó al instante, ¿no? En fin. Es que de verdad, Emma, para una vez que la FIA lo sanciona como debe, porque anda que no le han regalado cosas, que tú ahora estés diciendo que es una sanción exagerada. A ver, no digo... ¿Qué quieres que te diga? A ver, a mí los 10 segundos se me parecieron demasiados, ¿no? En vista de la comparación con otro tipo de acciones pues de otras carreras, incluso de este propio fin de semana, en fin, no sé. Que la sanción ha puesto por sancionar, sí, pero 10 segundos, no sé, es que... Le vienen de puta madre esos 10 segundos. Sí, ¿Le cayó algún... Uy, perdón. ¿Le cayó algún puesto en la parrilla para no, ninguno. ¿Y puntos en el carné? Que yo sepa, bueno, no lo mire, y imagino que alguno le habrá caído, imagino, ¿no? Porque esto siempre va, sanción por causar una colisión siempre va acarreada de algún punto en el carnet. Lo estoy mirando ahora mismo, si me das un segundo te lo confirmo. Pues que no se queje, ¿eh? Que no se queje en absoluto. Que han sido mucho más severos con... 2 puntos. 2. Eran 2 puntos y tiene 3 en total. Pues nada, muy bien la FIA en este caso, bajo mi punto de vista. Bueno, después de lo que le cayó a Vettel por lo de Azerbaiyán, pues... Bueno, el caso es que a Verstappen le cayeron 10 segundos, que en lo que comentábamos antes, en la lucha por el título, o sea, por el título en esta carrera, cuando... Claro, porque una vez que volvemos a situación de carrera normal, se mete el safety dentro, se reemprende la marcha. A priori, pues cabría esperar que los Ferrari se fueran, en especial Vettel, pero sorpresa cuando Vettel manifiesta un problema con su dirección, que la tiene mal, y aparte él dice que va peor, y los tiempos de Vettel, a ver, no son un desastre, pero son lo suficiente malos como para permitir a los Mercedes mantenerse a su estela, ¿no? Y por consiguiente Kimi, que no tenía ningún problema, empezó a manifestar por la radio: oye, chavales, que yo voy más rápido, vosotros sabréis lo que hacéis, pero no comprometáis mi carrera, como diciendo: oye, chavales, que yo tengo ritmo para ganar, dejadme pasarlo, ¿no? Básicamente esa fue un poco la historia. Kimi, o al menos eso no es lo que nos pusieron a nosotros, no manifestó algo de: oye, voy más rápido, déjame pasar. Y imagino que en Ferrari dijeron: Kimi, relájate, que tú en el título no tienes ninguna opción,
y te toca ser segundo, salvo que Vettel manifiesta un ritmo de tortuga que no lo manifestó en ningún momento de la carrera. Yo creo que ahí un poco estuvo la clave, ¿no? Es cierto que bueno, incluso el Kimi se llegó a poner alguna vuelta en zona de DRS, pero se mantuvo una media de segundo, 2 segundos Kimi a lo largo de casi toda la carrera, ¿no? Y Vettel, pues, incluso de cara al final de la misma, incluso llegó a marcar sus mejores tiempos hacia el final de la carrera, ¿no? Con lo cual, pues ahí Kimi estaba con la disyuntiva esta de voy más rápido que Vettel, lo sé, quiero mi victoria, pero esto es lo que hay. En Ferrari a día de hoy manda prima Vettel sobre Raikkonen para luchar por el título. Y por la parte de atrás veíamos como Bottas, en vista del ritmo que tenía Mercedes, pues iba acercándose, también venía acercando un Mercedes que tuvo bastantes problemas con la radio. De hecho, la primera mitad de carrera estuvieron probando si la radio va, no va. Creo que tuvieron un problema con la fibra, un cable de fibra que estuvo cortado y bueno, eso les amargó la primera parte de la carrera. Y ya cuando solucionaron la papeleta, salió una comunicación de Hamilton diciendo por fin tengo un ritmo de la leche, no entiendo por qué los Ferrari tienen el ritmo que tienen, pero dejadme desplegar todo el ritmo que tengo, ¿no? Con lo cual Mercedes actúa, se lo comunican a Bottas que deje pasar a Hamilton, sucede esto, Bottas deja pasar a Hamilton con la intención de irse a por los Ferrari, ¿no? Y Hamilton es el que le manifiesta al equipo, oye, decirle a Bottas que si no consigo adelantar a los Ferrari le devuelvo su posición, ¿no? Ante la sorpresa de casi todos, incluyéndome a mí. El caso es que la parte final de la carrera, pues Hamilton intentó acercarse a Kimi, apenas creo que también un par de vueltas a lo sumo llegó a estar en zona de DRS con Kimi, pero en ningún momento le llegó a ponerse en situación de disputar un adelantamiento. Y así estaban las cosas, ¿no? Un Vettel que tenía problemas, pero unos problemas no lo suficientes graves como para privarle de la victoria. Kimi hizo su papel. Ahora sí, esto es lo que gana Kimi, es para esto, para que haga esto. Y Hamilton que tenía ritmo, pero pues estábamos en el circuito que estamos y con los coches que tenemos ahora, adelantar pues está chunguísimo, y cuando tienes un ritmo más o menos parecido con el delante, pues la cosa se complica, y a priori si tenía que confirmar con un tercero, y veíamos como Bottas que iba cuarto, pues cuando lo adelantó Hamilton perdió un poquito el ritmillo con si iba a 4 segundos, una cosa así. Por detrás veíamos como Verstappen, que iba a una estrategia de una parada como el resto de sus camaradas, pero Verstappen optaba por ir a un primer stint más largo que Vettel, Raikkonen, Bottas y Hamilton, con lo cual iba a tener unas ruedas más frescas en la segunda parte de carrera. Y bueno, pese a tener la sanción de 10 segundos, se le limó la diferencia con Bottas y con todos los primeros. Y Bottas tuvo también que apretar porque se le venía Verstappen. Y aquí la duda es, ¿ves? Lo que te decía yo antes, dada esta situación, aquí faltaba, ¿cómo decirlo?, picante, y el picante lo daba Red Bull. Imagínate un Verstappen sin esta sanción, ahí dando la vara con estos cuatro. Incluso si imagínate llegamos a tener a Ricardo, ya sería la apoteose, ¿no? Porque en principio parecía que Ferrari iba a tener una carrera plácida en la victoria, un doblete plácido inclusive, y a ver, que al final consiguieron el objetivo, pero no de la forma que a priori al menos yo me esperaba, ¿no? Y bueno, ahí Verstappen se iba acercando a Bottas, pero no, tampoco pudo hacer más, porque para sorpresa del que me incluyo, en la última vuelta, en la última curva, Hamilton hacía lo prometido y dejaba pasar a Bottas, a riesgo de que en un despiste Verstappen se le escolara, pero bueno, le salió bien la jugada
Bottas le pasaba a Hamilton, cumplía su promesa y Bottas pues finalizaba tercero por delante de los dos Ferrari, ¿no? Vettel primero, segundo Raikkonen, Hamilton cuarto y Verstappen quinto. Y aquí pues veíamos reacciones un poco el yin y el yang, ¿no? Por un lado Toto Wolff, que no sé si era de enfado o de alegría ante lo que hizo Hamilton. Por otra parte estaba el padre de Hamilton por ahí rondando y parecía de alegría. Niki Lauda con cara de Niki Lauda. No sé, la verdad que el movimiento de Hamilton dejando pasar a Bottas, yo, o sea, no me lo esperaba porque, bueno, ya era situación final de carrera, había doblados incluso de por medio, en fin, y dada la situación del campeonato, es cierto que Ferrari en esto tiene menos problemas, porque Kimi no tiene ninguna acción, pero Mercedes, que en principio parecía una baza positiva tener a los dos pilotos a día de hoy con opciones al título, pues al final puede ser una baza a contar en los negativos, ¿no, Juan? Porque, bueno... Sí, Hamilton bueno, te has puesto a hablar y has abierto un montón de frentes, pero tú muchos. interrúmpeme, ¿no? O sea, Juan, a ver, no quiero. No, ya. Pero, o sea, por un lado, me ha parecido fantástica la estrategia de Ferrari. Es decir, lo único que tuvieron que decidir en toda la carrera, básicamente, fue qué hacían, cómo gestionaban el que Raikkonen fuese más rápido que Vettel. Y clarísimamente, Raikkonen que apoya a Vettel, que es el que se está jugando el Mundial, ¿no? Encima, dejarlo, o sea, permitir que Raikkonen adelantase a Vettel, ya digo, no. Lo único que hubiese podido hacer es restarle puntos a Vettel, porque efectivamente sí que iba más rápido, pero tampoco creo que los Ferrari fuesen capaces de adelantar al propio Vettel, ¿no? Dadas las características del circuito. Entonces, me parece fantástico la estrategia de Ferrari en este caso, que tampoco es que hubiese que ser un sabio, ¿no?, para tomar esta decisión. Luego, con respecto a Verstappen, pues también me pareció que la estrategia fue muy acertada, lo de parar casi 10 vueltas o sin casi 10 vueltas después, a aguantar con esos super blandos mucho más tiempo para tener unas ruedas mejores y efectivamente, incluso se las llegó a poner un poquito difícil a Bottas, también teniendo en cuenta que una cosa es llegar a colocarse claro, detrás de un piloto y otra cosa es adelantarlo, ¿no? Y sobre todo en este circuito. Y sí. por último, lo de Hamilton, pues yo qué quieres que te diga, pero... Desde luego esto con Rosberg No no lo hubiera acabo de pasado ni de broma, vamos. Vamos, con Rosberg... Vamos, es Lo que bueno ni- sería que Rosberg sí que lo hubiese dejado pasar, ni como mencionarlo. hizo Bottas en este caso. Pero De hecho, Rosberg sí que dejó. Creo recordar que Rosberg sí que dejó en Mónaco, ¿no? Que Sí, ha sido sí. un punto más tal. Pero vamos, o sea, yo Hamilton, ya lo vimos, esto ya algo parecido ya lo vimos en Bahrein, ¿no? Pero algo tan clamoroso, yo no sé qué. A ver, vale que. No sé cómo decirlo éticamente, gentleman, vale, pero a ver, esto no es. La Fórmula 1 no es una ONG, básicamente. Aquí. No, pero es que además, o sea, yo todavía no me lo acabo de creer que Hamilton dejara pasar a Bottas. Es que Y aparte, esto lo me que parece demuestra. que es una estupidez. O sea, es que Y aparte, esto sencillamente demuestra que el es que una manda en el estupidez. equipo es Hamilton. Parece Sí. que todo el que arma toda la situación, un poco. A ver, no profundiza en los datos, pero en las comunicaciones de radio, pero parece que el que arma toda la situación un poco es Hamilton. O sea, tanto, oye, que tengo más ritmo, vale, tal, y después lo dejo pasar. El que arma toda la situación es Hamilton. Y aquí falta un poco un team principal que diga, no, chaval. Vale, que tú quieres dejar a Bottas adelantarlo, vale, lo que tú quieras, pero aquí mando yo. Y tú te quedas ahí tercero y aunque no te guste, te comes el podium. Porque el objetivo de Mercedes debe de ser el título, no quedar de amigos, que Hamilton y Bottas queden de amigos. Que si quedan de amigos, genial. Pero el objetivo del equipo creo yo que... Porque tercero o cuarto iban a ser, ¿no?
y lo que hizo Hamilton es poner en riesgo precisamente ese tercero en cuarto, porque vete tú a saber que Verstappen se te la juega y se te cuela, entonces ya sería el pifostio, vamos, ya sería el ridículo máximo, ¿no? Ya, vamos, ya era para pegarle con... No, pero es que yo voy más allá, o sea, bueno, yo por un lado siempre lo he dicho que estoy totalmente a favor de las órdenes de equipo y no creo demasiado en eso de que una escudería deba dejar carta blanca a sus dos pilotos, a no ser que se den circunstancias como las del año pasado, ¿no? En que realmente el rival no existe fuera de tu propia escudería, ¿no? El año pasado, pues oye, sí, como el campeonato nos lo vamos a llevar sí o sí, pues que peleen entre ellos. Pero cuando realmente la lucha está con otra escudería, entiendo perfectísimamente las órdenes de equipo y estoy a favor. Y vamos, y si yo fuese el team principal de un equipo, desde luego las tomaría ese tipo de decisiones. Pero es que si no es para favorecer a Hamilton en los puntos con respecto al campeonato, teniendo en cuenta el circuito que era, que es súper difícil adelantar, y encima teniendo en cuenta que Hamilton en esta misma carrera se había demostrado incapaz de adelantar a Verstappen, es que estaban abocados por un lado, a una primera imagen que no es bonita de ver. O sea, aunque ya digo, aunque estoy a favor de las órdenes de equipo, no es bonito de ver que lo que hizo Bottas, que fue dejar pasar a Hamilton de una forma total y absolutamente diciéndole, venga, pa'lante. Ahí ¿no? también es cierto, Juan, perdona que te acorde, que quizás este problema que tuvieron con la radio, que bueno, tanto Bottas como Hamilton entraron antes que Vettel y Raikkonen, y quizás esta era una carrera como hizo Verstappen, en vista del ritmo por el problema de Vettel y Raikkonen, para parar más tarde que estos. Y bueno, de hecho Verstappen paró, o sea, la estrategia de Verstappen le salió bien, porque en esas vueltas de más con respecto a los que tenían delante tenía un ritmo similar, los tiempos estaban marcando unos tiempos. Vale, incluso... pero entonces Mercedes tendría que haber tomado esa decisión. Si no tomó esa decisión, pues era que adelante Hamilton, pero por los puntos, no para ver si puede adelantar a Raikkonen. O sea, cuando estaba clarísimo que no iba a ser capaz. ¿Por qué? Pues por un lado, porque es dificilísimo adelantar en este circuito, y segundo, porque el propio Hamilton fue incapaz de adelantar a un Red Bull. Iba a tener mucho más difícil con un Ferrari encima en un circuito que se le da bien a los Ferrari. Entonces, dar pie tanto a primero Bottas dejando pasar a Hamilton, como después al propio Hamilton frenando ahí de mala manera para volverse a dejar adelantar por Bottas, o sea, es que a mí me pareció muy ridículo esa última decisión. Entonces, simplemente venga, puntos para Hamilton y recortar, y que Vettel no aumente la ventaja que ya le iba a sacar, ¿no? Entonces, ya digo, por parte de Mercedes me pareció que hizo el ridículo en esta carrera, y el propio Hamilton también. Es más, incluso creo que hizo más el ridículo Hamilton que Mercedes con esta decisión, ¿eh? Bueno, yo creo que dormirá tranquilo Hamilton, pero al final, como pierde el título por escasos puntos, se va, al final igual se acuerda más de esto de lo que pasó en Azerbaiyán, ¿no? O sea que vamos a ver cómo acaba la conclusión del título, pero bueno, ahí va a quedar esto para el recuerdo. Por cierto, al final el beneficiado evidentemente de todo esto es Bottas, que la verdad que en los últimos 5 grandes premios acumula unos resultados de campeón del mundo, ¿no? Segundo en Canadá, segundo en Azerbaiyán, victoria en Austria, segundo en Gran Bretaña, tercero aquí. La verdad que si te dicen que va a ser campeón del mundo, te los crees, porque son datos de cualquier campeonato de campeón, ¿no? Y lo cierto es que en el campeonato ahí por puntos está cerca, ¿no? Pero el que estaba más cerca y sigue estando a 19 puntos están. El que está más cerca es Hamilton, y ahí Hamilton ha perdido 3 puntos que van de regalo para Vettel. Y en fin, es cierto que imagino que en todo esto influye también que Mercedes se ve con fuerzas de estar
por delante de Ferrari en los grandes premios que se avecinan, ¿no? Por de entrada, Spa, Monza, ya van a ser 2 grandes premios que a priori les van a favorecer a ellos sobre Ferrari y a priori limar esta diferencia, ¿no? Pero vamos a ver. A ver, a falta de ver cómo son estas, si son mejoras o peoras de Ferrari en esta última parte, segunda parte final de campeonato, Ferrari tampoco está lejos, ¿no? Y bueno, Mercedes, a lo que se suma algún fallo de fiabilidad, algún problema ajeno que no sé qué tal, a ver, las cosas están ajustadas y tampoco, evidentemente, no están sobrados como en años anteriores, ¿no? Y si no está sobrado, pues te tienes que ajustar a lo máximo posible y ahí han perdido, bueno, lo recordará porque, bueno, es lo que hay y, bueno, la verdad es que es, no sé. Bueno, yo a este respecto, no sé si te acuerdas que no sé si fue en el previo o en el último resumen, comentábamos, ¿no?, de la que se avecinaba en esta carrera y de si Ferrari aguantaría el tipo o no. Y ha dejado claro que sí que aguanta el tipo y entonces, bueno, hablamos de peoras, pero probablemente y ojalá nos tengamos que tragar nuestras palabras todos los que hablamos de peoras, ¿no? Y Ferrari, pues eso, mantenga el tipo durante toda la temporada, porque le vendría muy bien al campeonato estar así durante todo el año, ¿no? Y ha hecho lo que tenía que hacer. Nos ha dejado, digamos, influenciar por todos los agoreros, entre los que me incluyo, y ha dado un puñetazo en la mesa y ha dicho, mira, pues en esta ocasión incluso vamos a hacer que gane Vettel cuando ni siquiera es el más rápido, ¿no? Ahí nos quedamos sin ver lo que hubiera pasado en Gran Bretaña, ¿no? Si hubieran permitido que Raikkonen hubiera sido tercero y Vettel cuarto, ¿no? Y no, Vettel quinto, ¿no? Porque el cuarto era Raikkonen segundo y Vettel cuarto. Pero bueno, al final pasó lo de los neumáticos y nos perdimos eso, ¿no? Porque en Gran Bretaña sí que parecía que iban a dejar a Raikkonen quedar por encima de Vettel. Bueno, al final pasó lo que pasó y esta es la realidad. Y aquí en Hungría no dudaron, porque si llegan a dudar, en el momento que hubieran dudado, se les colaba a Mercedes. Seguro, vamos. Y yo creo que ahí, y es más, yo creo que ahí Ferrari debería haber sido más contundente incluso con Kimi. Decirle, Kimi, chaval, tú segundo. Deja de decir que vas más rápido. Ya lo sabemos. Tú segundo y... Vale, porque Kimi decía, bueno, mi objetivo es ganar siempre. A ver, chaval, tu objetivo es conseguir los máximos puntos para que Ferrari sea campeón del mundo por constructores, porque en vista de tus resultados, bueno, pero también aspirar a conseguir el título contigo. En vista también de las declaraciones que hizo al acabar la carrera, pues parece que lo asumió incluso bien, ¿no? En el sentido de decir de que realmente él, cuando había perdido la carrera, fue en la clasificación, y esas fueron las declaraciones, ¿no?, que hizo, con lo cual, pues, oye, mira, parece que lo tiene claro, ¿eh? Pero bueno, a ver, un piloto inteligente sabe que en carrera hubiera sido una equivocación tan tremenda que yo si hubiera sido Kimi decía, no, chavales, que os estáis equivocando, el que tiene el título es Vettel, ¿cómo lo voy a adelantar? Aunque vaya 2 segundos más rápido que él, no lo voy a adelantar, o sea, vamos a ver. Sabes que la situación está tan clara que hubiera sido un error garrafal, como tú decías, vale, Kimi queda seguro, hubiera ganado la victoria, vete tú a saber, porque igual pincha o se va largo o se da contra un doblado, o vete tú a saber. Vettel segundo, vete tú a saber, porque igual se le complica más la vida a Vettel, tiene un pinchazo, se da contra un doblado. Eso nunca lo sabremos, ciencia ficción, ¿no? Al final pasó lo que pasó. Vettel ganó, Kimi segundo, tercero Bottas, cuarto Hamilton, quinto Verstappen y sexto Fernando Alonso, que en las primeras instancias de la carrera vio como Carlos Sainz lo adelantaba y tal,
pero bueno, después tuvo un duelo con el propio Carlos Sainz. Incluso Fernando llegó a pedir la sanción para Carlos, aunque después en rueda de prensa, no, yo con Carlos, nada, problemas, nada, no, al final quedó nada, no sé qué, nos llevamos bien, pero por la radio pidió la sanción por Carlos y dijo que lo echó fuera de la pista, ¿no? Eso fue una investigación, no pasó nada y finalmente, después de esa pequeña trifulca, entre comillas, Fernando conseguía adelantar al propio Carlos. La verdad es que Fernando tenía más potencial que el Toro Rosso. También decir que hubo un mundo, o sea, por un lado los 5 primeros y por otra parte, a partir del quinto para atrás, empezando por Fernando, era el resto del planeta, ¿no? Y ahí en el resto del planeta, Fernando pues fue el más rápido de todos. De hecho, consiguió marcar la vuelta rápida. Es cierto, porque al final los Ferrari no pudieron apretar y tal, en fin, pero bueno, ahí queda para en el histórico que Fernando logró lo máximo que podía hacer. También ayudó a que Ricardo abandonó. Un sexta posición, lo máximo de esa temporada, se llevó 8 puntos. No acabó doblado. No acabó doblado, un dato importante. Eso sí, a 71 segundos, que es una machada, vamos, un chorizaco tremendo. Pero bueno, ahí están los 2 datos, sin problemas de fiabilidad, sin dudas de problemas de fiabilidad, y luchando por adelantar y consiguiendo adelantamientos. Eso sí. Que yo creo que fue casi el único de toda la carrera, el único adelantamiento que vimos así. Que vimos, porque igual sin ver hubo más. Igual hubo algunos, sí, pero tampoco... Sin ver, sí. Sin ver, sí. Yo casi... Bueno, no sé, me gustaría saber exactamente cuántos adelantamientos hubo, ver la estadística, porque me da la sensación de que no debieron de haber muchos más, ¿eh? O sea, y entre 2 coches que digamos estaban ahí, porque a fin de cuentas Carlos Sainz tampoco acabó a muchísima distancia de Fernando Alonso, aunque a Carlos Sainz sí que acabó doblado y entonces pues aquí en la clasificación no lo sé exactamente, pero yo creo que debió de acabar como a 5 o 6 segundos, ¿eh? Mira, te digo, hubo 14 adelantamientos, 7 ¿y cuántos de ellos, gracias a DRS? 7 de ellos con DRS. ¿Y sin ser en la primera vuelta? Pues eso ya tanto no llega a un... Es que a lo mejor sin ser en la primera vuelta, pues ya nos quedamos en 1, ¿eh? Sí, o sea, lo que comentas tú, pues estaremos cerca de lo que comentas tú, si no es lo que comentas de que ese adelantamiento de Fernando fue de, al menos de los 10 primeros, pues con total seguridad, ¿no? Y después, aparte de este buen resultado de McLaren y de Fernando, estando en las circunstancias que está, pues esto es lo mejor que se puede hacer. Séptimo fue Carlos, que la verdad, pues después de los toques con Kvyat, enfrentamientos con Red Bull en Austria, que problemas en Canadá, de que no sé qué, no sé cuánto, tal, pim pam, sexto puesto para acabar la primera parte de la temporada, irse de vacaciones, no está nada mal, 6 puntitos, una lucha con Fernando. Y para el Toro Rosso da lo que da, quedar por delante de los Force India. Es cierto que se te cuela McLaren, pero a priori parecía claro, viendo las circunstancias de este Gran Premio. Y no sé, buena, o sea, en general decente. Vamos, esto es lo que tiene que hacer Carlos todos los días, si puede hacerlo, ¿no? Octavo fue Sergio Pérez y noveno Ocon, los 2 Force India, que después de una clasificación donde se quedaron con 2, pues aquí recuperaron lo suficiente como para colarse, por ejemplo, por delante de McLaren de Van Dorn y de otros pilotos. Y con respecto a estos 2, que sigue la pelea, porque al principio de la carrera Pérez pues también impactó contra Ocon y le dejó fastidiado el fondo plano para toda la carrera. Yo no me di cuenta, pero... sí, yo tampoco me di cuenta que hubo también conflicto entre los 2 aquí otra vez repetido. O sea que Sergio Pérez chocó contra Ocon, dices. Sí, y le fastidió el fondo plano. Pues bueno. Yo no sé si lo vi en Twitter o dónde fue, pero... En la salida, entiendo. O sea, alguien que lo comentaba. Sí.
Pues bueno, la salida como entre lo de Verstappen y Ricardo y después lo de Grosjean y Hülkenberg. Es que yo creo que de esto no pusieron repetición. Claro, no tenemos ojos para todo, ¿no? Y Pero bueno, es interesante porque ahí siguen, ¿no? Force India. Unas veces es Ocon, otras veces es Pérez, pero ahí están estos dos gallitos de pelea que no dan ninguno su brazo a torcer, hecho, cosa que es de agradecer. de hecho, hay bueno, entre comillas, coña en Force India, porque en Force India se está hablando de que quieren cambiar el nombre de la escudería, ¿no? Y en este fin de semana, a modo de broma, Sergio Pérez, como Alfonso Celis, se está subiendo a Force India como en los libres, ¿no? Y es mexicano y tal. Y para hacer una coña con el cambio de nombre, le decían: Sergio Pérez, ¿qué tal si Force India se llama Force México o una cosa así, ¿no? Como que Sergio Pérez sobre Force India como que manda más sobre esto. Eso parece claro, ¿no? Que a todo esto salidón, de Pérez, que salía bastante atrás y se puso justo Sí. detrás de Alonso, creo. También Carlos hizo buena salida adelantando al propio Alonso y colocándose ahí por detrás del primer mundo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y después de los Force India, 10º fue Van Dorn, que puntuó por primera vez desde el Gran Premio de Bahrein del año pasado. Bueno, pues Dos McLaren ahí entre los dos primeros. Hacer lo que hace Fernando, pues no lo vas a hacer. Eso ya somos conscientes todos, pero al menos en el Gran Premio, que tienes más posibilidades por las condiciones para el monoplaza, pues al menos puntúa. Y lo ha puntuado, al menos eso, ¿no? Porque detrás de Van Dorn vinieron Kvyat, Palmer, Magnussen, Stroll, etcétera, que son los Calamity tradicionales, ¿no? Y al menos Van Dorn pues se pudo colar 10º, que no está nada mal. Después vamos con, si te parece, con trifulcas, una de ellas la más importante. No, simplemente una cosa más, ¿no? Te dejaste el siguiente, fue Kvyat, pero bueno, lo veo aquí y a día de hoy Kvyat tiene 4 puntos en el Mundial, lo que quiere decir que hay un Sauber, hay un piloto de Sauber, Pascal Wehrlein, que tiene más puntos a día de hoy que Kvyat, lo que dice muy, muy, muy poco en favor del ruso, ¿no? Sí, un desastre completo. Como decía, vamos a la trifulca del día, y es que, como decía, al comienzo se tocaron Grosjean y Hülkenberg. Investigaron a Hülkenberg y no pasó nada. Después, hacia la segunda parte de carrera, se encontraron Hülkenberg y Magnussen. Magnussen empujaba a Hülkenberg fuera de la pista, y en este caso la investigación sí concluyó a Magnussen en sanción. Le sumaron 5 segundos, que como ya había pasado la parada, pues se le sumaron a su tiempo final. Aquí el problema viene que después, en el típico corralito después de la carrera, que están obligados todos los pilotos a ir, Hülkenberg ve a Magnussen hablando con la prensa, se acerca a él y le dice, le suelta unas palabras, a ver, entre comillas, respetuosas. Le dice: aquí tenemos al piloto más antideportivo del día, ¿no? A lo que Magnussen, sin corto, sin perezoso, le suelta un... ¿qué le suelta? En inglés. Evidentemente está en inglés. Darling. Dice que le lama o le chupe las bolas, ¿no? Bueno, ahí queda la cosa. La verdad cariño. Es que ese cariño de Magnussen no te olvides del Darling, el Darling final. Esto Suck my balls, Darling. Esto en otras circunstancias hubiera caído en 2 puntos o 3 puntos para cada uno, o reprimenda o algo, porque ya sabemos cómo son la FIA con tema de hay que mantener las formas, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, al final esto va a quedar en... Hombre, yo no sé si les caerían puntos, pero a lo mejor sí una multa. Una multa y tal. Hay que cuidar las palabras y tal, que nos ven niños pequeños y todo esto. Pero bueno, al final quedará como una anécdota más a sumar al catálogo de este Gran Premio de Hungría, pero la verdad es que Magnussen no se lo pensó 2 veces, ¿eh? O sea, cuando fue a acabar Hülkenberg el antideportivo del día, Magnussen oye, suck my ball, no, ya
No, yo ya lo tenía en la cabeza, ¿no? Como en cuanto me encuentre con Hulkenberg le voy a soltar esto, ¿no? Porque hubo una comunicación por radio de Magnussen al principio de carrera. Magnussen ve lo que pasa entre Grosjean y Hulkenberg y suelta, bueno, si Hulkenberg hace lo que hace con Grosjean al principio de carrera, esta va a ser una carrera sucia. Evidentemente, esto en inglés lo estoy traduciendo, ¿no? Y bueno, después vimos lo que pasó entre Magnussen y el propio Hulkenberg, la sanción y todo este comentario fuera de pista. Y bueno, pues sí que fue una carrerita con incidentes. Realmente el único que se sancionó fue este de Magnussen y el de Verstappen. Los de Carlos Sainz y Fernando, el de Grosjean y Hulkenberg al principio de carrera, y no sé si ha habido alguno más, no se investigaron, pero no hubo sanción. Que yo la verdad, el de Magnussen y Hulkenberg sí que lo veo normal, porque en este caso Hulkenberg sí que estaba en paralelo con Magnussen. Incluso si no estaba en paralelo, incluso estaba por delante incluso de él. Es cierto que Magnussen Hulkenberg, me estoy confundiendo el nombre. Hulkenberg estaba por delante incluso estaba rodando por el exterior en esa curva, y Magnussen se va alargando y al final Hulkenberg se va afuera. En el caso de Carlos Sainz y Fernando, yo creo que Fernando nunca llega a estar en paralelo con Carlos Sainz, evidentemente ni por delante, y evidentemente Carlos Sainz se hace largo y amigo, el que te quiera adelantar, pues o frenas o te vas fuera, ¿no? Y en el caso de la primera vuelta, me imagino que dicen que como es la primera vuelta, pues es que esto tampoco Hulkenberg podía hacer más por evitar el contacto con Grosjean. Y después el de Verstappen con Ricardo, ese ya lo hablamos, ¿no? Y después comentar que Paul Di Resta se tuvo que abandonar la carrera, tuvo un problema, creo que una problema con el aceite, fuga de aceite o algo así, y tuvo que abandonar. Con los problemas estos comentaba que antes de la bota que era pequeño, y ya está, así ha sido el Gran Premio. Alguno en la primera parte se quedó dormido y se despertó viendo a los dos Ferrari y dos Mercedes hacia final de carrera bastante cerquita, ¿no? Con esto el campeonato queda de... No sé, Juan, si quieres comentar algo. Espera. Sí, falta, por supuesto, lo más importante de la carrera, la troleada de Fernando Alonso al final. Bueno, es que lo iba a comentar aparte de todo. No, es que a mí me pareció, o sea, puso Lobo en el grupo de Telegram una imagen que os juro que si yo la veo así, si me la enseñan sin haber visto la carrera y el post carrera, hubiera jurado que es un fake. Porque, a ver, todo esto por un lado, lo de la pintada en el suelo ya es una troleada por parte de Liberty, pero es que luego la reacción que tuvo Fernando de irse allí con la hamaca y el cartelito ya es que es lo más de lo más, ¿no? Y estar robándole el plano a Vettel en plena celebración con, pues eso, con... Y aparte con el cartel, aquí, sí. La coña es con la hamaca y el cartel, claro, o sea, sabes que hay predisposición a hacer eso. O sea, es que es una troleada, pero vamos, ya digo, yo esta imagen, la que puso Lobo en el grupo de Telegram, o sea, si no sé que es verdad, hubiera jurado y perjurado que era un fake, porque es que es muy fuerte. Sí, un guiño. Es decir, que antes de que comience la carrera en el Drivers Parade y tal, el profe Fernando se acercó y bueno, hizo sesión de fotos ahí sentado ahí tal en el mural este, que es algo que empezó a hacer Liberty en los circuitos, no sé, desde como el cuarto Gran Premio, una cosa así, a hacer igual desde Canadá ha empezado a hacer estos murales en la zona donde dejan los monoplazas el coche una vez que acaba la carrera. Y bueno, hasta ahora iban siendo murales pues así acordes con el Gran Premio y tal, y en este de Hungría decidieron darle un toque, y el toque fue la clásica ya imagen de Fernando Alonso tomando el sol de Brasil de hace
de hace 2 años ya, casi, ¿no? Sí, 2 años. Y bueno, que ha pasado a los anales de la historia y claro, el propio Fernando, que tiene un pack de emojis para los móviles con precisamente esto, y que se ha aprovechado para sacarse bromas, pues bueno, dicho y Pues hecho, vio la oportunidad. de oro para exprimir aquí el zumo, ¿no? Y oye, y te acordarás que en Gran Bretaña, cuando hablamos de Hamilton que saltaba hacia las masas, no enfrente de masas, sino hacia las masas, en plan rockstar, que te decía, bueno, hubiera deseado que esto lo hicieran más pilotos y tal, que después de Hamilton había un escalón con Fernando y después de Fernando otro escalón con el resto de pilotos. Bueno, pues aquí está. A ver, Fernando no se tira como Hamilton, pero esto es otro nivel, vamos. ¿Ves a Kimi haciendo lo mismo? No, ni de coña. ¿Ves a Vettel haciendo lo mismo? Pues a día de hoy no creo. Como mucho se pone el dedo este de primero que aparece en los campos de béisbol y tal, y apaga y vámonos. Y realmente pocos pilotos a día de hoy veo que hagan algo similar a lo de Fernando, que por otra parte hay un sector mínimo, escaso, que lo ha criticado, no entiendo por qué. El tío Es que me imagino que el primer sorprendido fue el propio Fernando al ver la pintada, ¿no? Y entonces cuando vio la pintada dijo, ay sí, estas tenemos. Pues si queréis espectáculo, yo os lo voy a dar. O sea, en el sentido de... quiero decir, a mí casi hasta me parecería una falta de respeto, ¿no? Por parte de Sí, Liberty, si es que fue Liberty el que... Esto te lo puedes tomar como falta de respeto, como decías tú, por parte de Fernando, y dices, qué falta de respeto esto. Pero claro, es que el propio Fernando, desde el momento que se sentó en ese momento en Brasil de esa forma, es que, vamos a ver, no... Sí, mira una cosa. Todos los memes que se han hecho con esa imagen, yo los entiendo. Es que lo ha provocado él. Pero, vamos, pero porque... No es que lo haya provocado. O sea, vale, tampoco sé si lo provocó, pero bueno. Si no lo provocó, al menos tenía que ser consciente de que sentarse de esa manera en aquel momento, pues podía dar pie a memes. Pero lo que no te puedes esperar es que sean los mandamases de la Fórmula 1 los que se aprovechen de esa imagen para crear su propio meme y ponerlo en el suelo de tal manera que en el momento en que se estuviesen entregando los trofeos, ese fuese la imagen que se fuese a ver, por no decir que es encima de esa imagen en la que aparcan los Fórmula 1 que quedan primero, segundo y tercero. Es decir, cuando la propia Fórmula 1 utiliza de esa manera la imagen de Fernando, a mí me parece estupendísimo que Fernando dijera, ¿qué tal? Pues venga, 2 claro, tazas. se ha compartido yo también, claro. Claro, o sea, Y ¿queréis jugar a esto? Pues yo también voy a jugar a esto. Y seguramente esa sea la imagen más compartida de este gran premio de seguro. Vamos. No es que es eso, es lo que decía al principio. O sea, tú ves la imagen esa que está a la izquierda se ve el podio y a la derecha se ve lo que está debajo del podio y es que está robando plano clarísimamente Fernando a Vettel, ¿no? Ahí el protagonista de la imagen no es Vettel, es Fernando. Claro, hay un momento, no sé si te acuerdas, que están los tres en el podio y de un momento pichan a Fernando y digo, ostras, ¿qué pinta Fernando aquí? ¿Qué hace ahí? Sí, yo también lo pensé. Ahí? ¿Qué está mirando? O sea, ¿le van a dar un premio? No sé, ¿qué yo ¿sabes lo que pensé yo? Digo yo, ¿será que también entrevistan, aunque luego no lo pongan en la tele, al que hace la pole? Fue lo que pensé. Yo se me pasó por la... Mira, ya vivimos un mundo tan loco y digo, ¿va a ser el propio Fernando que haga las entrevistas? Ya vivimos un mundo tan loco que digo, pues está el propio... Imagínate, Fernando, que sea el que entrevista tal, ¿no? Pero claro, lo ves ahí y digo, ¿qué pinta aquí? Claro, después cuando ves la hamaca y encima el cartel, que ya ves que hay una predisposición a montar esa escena que no es espontánea. No, esto no ha sido espontáneo. No, esto ha sido... tramado. No, o sea, ese cartel no es una cartulina escrita de prisa y corriendo, ¿eh? No. Eso lleva años de trabajo. O sea, bueno. eso se lo encargaron a una imprenta. Sí, eso bueno, o sea, queda como hecho, una imagen. Todavía no tengo muy claro si realmente fue algo, digamos, iniciativa propia de Fernando o tuvo la colaboración. O sea, quiero decir, es que yo no sé dónde pudo sacar Fernando ese cartel. Yo creo que al final, mira,
la organización dice, Fernando, tenemos esto, ¿quieres colaborar? Y dice Fernando, pues sí, claro, no tengo problemas. Y bueno, pues eso también es otra, que no fuera realmente una reacción de Fernando a la pintada, sino que precisamente compinchado con la firma. claro, ¿no? esto ha Puede ser. sido pinchado fijo, vamos, o sea, es que yo no pienso en otro escenario que esto, vamos. Si fue idea propio de Fernando, pues más, un plus extra, vamos, pero vamos, esto con pinchado, vamos, seguro, ¿no? Y les ha salido bien, vamos, o sea, esa imagen está siendo compartida por toda aplicación social del planeta, vamos, sin lugar a dudas, ¿no? Queda como anécdota muy chula, como digo, alguien la está criticando, no sé por qué. Fernando hizo el mejor Gran Premio de la temporada, vuelta rápida, hizo su trabajo, porque Sí, la vuelta rápida que antes decía la Poli, joder. bueno, Me casi estaba se puede refiriendo comparar. a que había hecho la vuelta rápida. Porque incluso el jueves por Twitter se hablaba de, bueno, alguien le sacó unas fotos a Fernando, esto típico que llegas al circuito y firmas unos autógrafos a la entrada, ¿no? A los aficionados, y en esas fotos parecía que Fernando estaba un poco, que tenía barriga, entre comillas. Y claro, viendo la situación de McLaren, te puedes llegar a creer que dices, bueno, Fernando se habrá dejado, pues total, pues la temporada perdida, ¿qué más dará? No sé qué. Pero claro, viendo que el tío se sigue machacando y tal, viendo los resultados que consigue y tal, evidentemente fuera un efecto óptico, ¿no? Que siempre te puede pasar que es alguna foto y parece que estás más de lo que realmente estás. Y bueno, tú lo ves en tal, con el mono y tal, y ves que el tío está en el peso que tiene que estar, y ninguna duda. Uh-huh. Y ante esto, pues eso, vamos, es que yo creo que Liberty estaría encantado que hubiera 22 Fernandos y 22 Fernandos que Hamilton, porque quizás lo de Hamilton es un poco locura, y lo de Fernando es más guiño, coña, extra a todo un pastel, ¿no? En fin. Sí, pero yo no sé, es que es también una especie de troleo, vamos a llamarle así, ¿no? Por no poner una palabra peor, a la gente que estaba en el podio. Es decir, el momento de recoger los trofeos es para los que han ganado, a ver, es y un el que troll ha quedado en plan, segundo y el que mira, ha quedado tercero. Vosotros habéis ganado, que pero justo, a ver, que justo en ese momento, claro, que justo en ese momento aparezca la figura de Fernando, es como restarle, ¿no? Importancia a la gente que ha ganado. Entonces, no sé, es... Yo bueno, si estaban de acuerdo con Liberty, no... Bueno, también digo, a mí imagino que Liberty quiere ver la Fórmula 1 como un espectáculo coral, ¿no? Donde evidentemente el que gana y tal debe tener su reconocimiento, pero imagino que Liberty ve esto como un Ocean's Eleven y no como un 007, por así decirlo, ¿no? Para ver la diferencia, ¿no? Que esto es un espectáculo coral donde cuantos más actores ahí estrella tengamos, pues mejores. Pues mejor para todos, ¿no? Imagino, ¿no? Pero bueno, es cierto que seguramente la foto de Fernando tenga muchísimos más retweets que la foto del podio de Hungría, y más estando la cara de Kimi de por medio, ahí enfadado por ese segundo, pero bueno, queda como... Parafraseando el meme de Jobs, esto con Bernie no pasaba. Esto con Bernie no pasaba, pues seguro, ¿no? Porque lo del mural para él, no, eso nada de pintar murales. Y si pintas algo de mural es bienvenido Bernie o algo así, que en Hungría son mucho de eso. Bueno, si te parece, vamos acabando el podcast sin antes comentar cómo queda el campeonato de pilotos. Vettel líder 202 puntos, Hamilton segundo 188, Valtteri tercero 169, cuarto Ricardo 117, Kimi quinto 116, sexto Verstappen 67, séptimo Pérez 56, Ocon octavo 45, Carlos Sainz noveno 35 y cerrando el top 10 Hülkenberg con 26. Y en el de constructores, Mercedes líder 357, Ferrari segundo 318, Red Bull tercero 184, Force India cuarto 101, Williams quinto 41, sexto Toro Rosso con 39, Haas 29,
Renault octavo 26, McLaren noveno 11 y cerrando la tabla Sauber con 5 puntos. Y ya está. Hasta aquí lo que ha dado de sí la Fórmula 1 en esta primera parte de la temporada. Y no sé, Juan, si quieres comentar alguna cosita más, y si no, ya nos vamos al previo de Bélgica. Nada, pues que muy contento con cómo se está desarrollando la temporada, ¿no? Le pedíamos a Ferrari que estuviese ahí y ahí está. Así que felicidades sobre todo para los tifosi. El resto, los que no somos tifosi, pues también agradecidos por el espectáculo que estamos teniendo. Que por fin el campeonato no es entre dos compañeros de equipo, sino que es entre dos escuderías. Ojalá fueran más. Ojalá Red Bull pudiese acercarse un poco más y por supuesto McLaren. Bueno, en el grupo de Telegram hay optimistas que incluso ven a McLaren capaz de hacer podiums hacia el final de temporada. Ojalá también tengan razón y bueno, pues que no ha decepcionado, al menos a mí no me ha decepcionado esta primera parte de la temporada y esperando a ver qué ocurre en la segunda, ¿no? Ojalá sigan las cosas así de igualadas hasta la última carrera, ¿no? Sí, a ver si llegamos a Abu Dhabi con el título en juego y en juego real, no esto de que con que hagas un puntito ya te vale, no, sino en juego de por ejemplo, que quede por delante de uno de los dos, porque imagino que los contendientes al título van a ser Hamilton y Vettel al final, y que los dos, el que quede por delante de cada uno en Abu Dhabi, pues sea finalmente el campeonato. Básicamente deseo un Brasil del 2008, básicamente, ¿no? Aunque no vamos a tener componentes de la lluvia, salvo milagro en Abu Dhabi, pero bueno, yo deseo un campeonato con una conclusión parecida a la misma, ¿no? Y nada más, comentaros que tenemos ahí nuestra web, como siempre, desde box.es, donde tenéis todo relacionado con nosotros, todas nuestras redes sociales, en Twitter ya sabéis @desdeboxes, en facebook.com/desdeboxes, por supuesto nuestro grupo de Telegram, que para estas vacaciones pues es el punto neurálgico, ¿no? Ya con 89 miembros, muy contentos estamos con el bagaje que está teniendo, ¿no? Y nada más por mi parte, ya nos escuchamos en la próxima carrera. La dirección de la web, si queréis revisar antiguos episodios, es desde box.es, y si nos queréis dejar un comentario lo podéis hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico desde boxespodcast@gmail.com. Bueno, pues nada, llegan las vacaciones, también nosotros nos tomaremos unas pequeñas vacaciones y sobre todo daros las gracias a todos los que estáis ahí escuchando y que realmente es un placer saber que estas charlas entre amigos, porque aún, pero yo, por ejemplo, de especialista de Fórmula 1 no tengo absolutamente nada, y saber, bueno, pues que os entretiene y que os hacemos pasar un rato agradable, pues de verdad que mola mucho. Así que venga, muchas gracias por estar ahí episodio tras episodio y hasta la vuelta. Emma, ¿qué pasó con...? Ya me haces un spoiler. ¿Qué pasó con Kimi y Magnussen? ¿Porque se insultaron al final en la entrevista? No, con Hülkenberg. No, Hülkenberg Magnussen. y Magnussen. Era Hülkenberg. Hülkenberg. Yo pensaba que era Kimi. Vale. O me pareció en la foto que era Kimi. No, Hülkenberg y Magnussen. ¿Y qué pasó? Pues nada, descúbrelo en el podcast.